Hola queridos estudiantes, esperando que todos se encuentren muy bien, ¿cierto?, en sus casas, resguardados, tomando las medidas de precaución necesarias ya ante esta pandemia. El día de hoy lo acompaño yo, el profesor Bastián Cárdenas, ¿no es cierto?, profesor de ciencias, ya que nos voy a acompañar en este proceso para que podamos entender algunos conceptos, ¿no es cierto?, los conceptos nuevos que tenemos que trabajar, eh, para poder entender cómo funciona un poco todo lo que nos rodea, ¿sí? Entonces vamos a partir, voy a compartir la pantalla para poder iniciar. El día de hoy, el día de hoy vamos a trabajar puntualmente la teoría cinética molecular de los gases. Ya veníamos trabajando un poquito la teoría cinético molecular en sólidos, líquidos y también en gases. Pero ahora nos vamos a centrar netamente en la teoría cinético molecular de los gases. Y para partir, nosotros tenemos que saber nuestra ruta de aprendizaje. ¿Cuál es nuestra ruta de aprendizaje? Primero, en nuestro inicio de clase, darle la bienvenida, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes este video que estamos transmitiendo. ¿Sí? Lo segundo es nuestro objetivo de aprendizaje. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender, ¿no es cierto?, a comprender la teoría cinético-molecular de los gases, ¿ya?, cómo funcionan las partículas o las moléculas, ¿no es cierto?, de los gases, ¿ya?, en diferentes recipientes, ¿no es cierto?, cuáles son sus propiedades, etc. Y también vamos a reconocer las propiedades y las variables de los gases, ¿ya? ¿Qué propiedades presentan los gases y qué variables tienen los gases? ¿Ya? Y también vamos a comprender los gases ideales como instrumento de estudio, ¿sí? Este objetivo se me había acabado ahí. Ya vamos a comprender los gases ideales como un instrumento de estudio, ¿sí? Y en puntual, ¿ya? ¿Cuáles son los puntos que vamos a trabajar? Va a ser la teoría cinético-molecular. ¿Qué es la teoría cinético-molecular? ¿Cómo se trabaja la teoría cinético-molecular? ¿Cuáles son las propiedades de esta teoría? Vamos a ver las propiedades de los gases, ya, como por ejemplo la fluidez, la compresión, etc. Vamos a ver también las variables de los gases, estas variables que nosotros ya conocemos, como por ejemplo la presión, la temperatura, el volumen, etc. ¿Ya? Vamos a ver qué son los gases ideales. ¿Por qué se habla de gases ideales? ¿Ya? Esa palabrita que no hace ruido, ideales. ¿Sí? Y después, para finalizar, ya vamos a tener nuestra autoevaluación y el cierre de la clase. Iniciemos entonces. ¿Sí? Para iniciar, ¿no es cierto?, tenemos que saber qué es la teoría cinético-molecular de los gases, o qué nos dice la teoría cinético-molecular de los gases. Para iniciar esta teoría sabemos que es cinética, es movimiento, ¿ya? Cinética es todo lo que hace referencia al movimiento, ¿ya? Y molecular son las moléculas, ¿ya? ¿Las moléculas de quién? De los gases. ¿Cómo se comportan entonces las moléculas de los gases de acuerdo al movimiento? ¿Y cuáles son los postulados que presenta esta teoría? A mayor temperatura, ¿no es cierto?, la energía cinética aumenta, o sea, van a moverse mucho más rápido las moléculas, ¿ya? ¿De quién? De los gases, si nosotros aumentamos la temperatura. También otra es las partículas muy pequeñas, ¿no es cierto? Sabemos que las partículas de los gases son muy pequeñas, ¿ya?, y se encuentran muy separadas entre sí, ¿ya?, demasiado separadas, tienen libertad para moverse por todo el medio, ¿no es cierto?, que los sostiene. Además, la fuerza de atracción, ¿ya?, la fuerza de atracción entre las moléculas va a ser mínima, casi nula, ¿ya?, casi nula, pero como se encuentran tan separadas, ¿no es cierto?, no se van a atraer las partículas, ¿ya?, en los gases, recordar eso, en los gases. Y además, la presión, ya, que presenta un gas se va a deber al choque de las partículas que existen con las paredes del medio que lo sostienen, ¿ok? La presión, entonces, se va a deber al choque, ¿no es cierto?, de las partículas, o de las moléculas en este caso, ¿ya?, con las paredes. Ya, por ejemplo, imaginemos una botella llena de aire, ¿no es cierto? Estas partículas de aire que están dentro de la botella cerrada, ¿no es cierto?, van a chocar con las paredes y va a ejercer una presión. ¿Hacia dónde? Hacia afuera. ¿Bien? ¿Y cuáles son las propiedades de los gases? Las propiedades de los gases son tres puntualmente, ¿sí? Vamos a iniciar con la de la fluidez de los gases. Mire, tengo un globo acá, ¿no es cierto? Lo voy a inflar. Tengo un globo inflado, ¿no es cierto? El medio que sostiene el gas, ¿no es cierto?, es el globo, ¿no es cierto? Este plástico que sostiene el aire. ¿Qué pasa si yo suelto la boquilla? Si yo suelto la boquilla, ¿no es cierto?, el gas fluye. ¿Hacia dónde? Hacia el medio. Eso es lo que habla la fluidez de los gases, ¿ya? Siempre tienen, ¿no es cierto?, los gases la capacidad
de llenar un medio, ¿no es cierto? Como el globo. ¿Ya? El gas, ¿no es cierto? Se desenvuelve por todo el globo dentro, ¿no es cierto? ¿Y quién lo sostiene? Las paredes del globo. ¿Ya? ¿Y cómo se van a distribuir de manera uniforme, ¿no es cierto? ¿Ya? E indefinida. Yo no sé dónde está una molécula de gas en este globo. No tengo la mínima idea. ¿Ya? Solamente sé que hay gas. Y esto se debe también gracias a la nula atracción que existe entre las partículas. ¿Sí? Entonces, la fluidez va a ser cuando el aire escapa de este globo, ¿no es cierto? Está fluyendo, o sea, el gas está saliendo. ¿Sí? Cuando el gas sale es porque está fluyendo. ¿Ya? Eso es lo que me explica la fluidez de los gases. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad, ¿no es cierto? Es cuando es la de compresión de los gases, ¿no es cierto? La compresión, que tiene relación directa con la presión, ¿no es cierto? Y esta puede disminuir considerablemente su volumen. Por ejemplo, voy a ocupar el mismo globo para explicar esta propiedad. Ya, tenemos el globo, ¿no es cierto? Inflado, ¿ya? Y yo lo aprieto, ¿no es cierto? Al apretarlo tanto, ¿no es cierto? Se va a ejercer, estoy ejerciendo una compresión. ¿En dónde los gases? Entonces los gases van a disminuir, ¿ya? El volumen, ¿ya? Va a disminuir el volumen del globo. ¿Por qué? Porque lo estoy comprimiendo, ¿no es cierto? ¿Ya? Imaginemos también una jeringa. Una jeringa, ¿no es cierto? Si yo le aprieto la parte del embolo, la parte de atrás de la jeringa, el, el, el aire, ¿no es cierto?, se va a comprimir, ¿ya? Se va a comprimir. Y fíjense que cuando yo inflo el globo, es muy blando, ¿no es cierto? Mira, fíjense que es blando, ¿no es cierto? Pero si yo le ejerzo mucha presión, ¿no es cierto? Mucha presión, mucha presión, mucha presión. Las partículas que tienen, ¿qué partículas tienen? Se van a comenzar a juntar mucho más, ¿sí? Esto quiere decir que los gases tienen la capacidad de comprimirse, ¿ya? Y las partículas, ¿no es cierto?, están ejerciendo una presión, ¿ya? Una presión mayor a la inicial. ¿Por qué? Porque si yo lo aprieto mucho, el globo se va a reventar, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, esa es otra propiedad de la compresión de los gases. Y la tercera propiedad es la difusión de los gases, ¿ya? La difusión. La difusión hace referencia a la capacidad de mezclarse con otros gases, ¿ya? De mezclarse, como por ejemplo el gas. Imaginemos el gas que todos tenemos en nuestra casa, ¿no es cierto?, para cocinar, etc. Este gas, si tenemos una fuga de gas dentro de la casa, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Este gas se va a mezclar con el aire que nos rodea, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces, al mezclarse, ¿ya?, va a generar una difusión de los gases, ¿ya? Y esto se debe, ¿no es cierto?, al gran distanciamiento que existe entre las partículas. Bien, esa es la tercera propiedad de los gases. Y ahora pasamos a las variables de los gases, ¿ya? La variable, ¿ya? Tenemos tres variables, puntualmente, que se relacionan directamente todas. Tenemos la de temperatura, volumen y presión. Esas son las tres variables de los gases. Y los vamos a relacionar, ¿no es cierto? Ya sabemos qué es temperatura, ya sabemos qué es volumen y ya sabemos qué es presión. Pero relacionemos estas tres variables. Primero vamos a relacionar la temperatura y el volumen, ¿sí? ¿Qué pasa si yo, ¿no es cierto?, aumento la temperatura? Aumento la temperatura. ¿Qué va a pasar con el volumen? El volumen también va a aumentar. También va a aumentar. Eso quiere decir que son directamente proporcionales, o sea, que las dos aumentan, ¿ya? Que las dos aumentan. La segunda, ¿no es cierto?, variable es la relación entre la temperatura y la presión. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura, ¿no es cierto? ¿Qué va a ocurrir con la presión? Por ejemplo, imaginemos este globo de nuevo, el mismo globo que le estaba inflando, ¿no es cierto? Lo voy a inflar, ¿sí? A este gas, ¿ya? Imaginemos que si yo le prendo fuego, ¿no es cierto?, no se va a reventar, ¿ya? ¿Qué pasa si yo le aumento la temperatura? ¿Qué va a ocurrir con la presión? La presión también va a aumentar. ¿Por qué? Porque las moléculas que están dentro, ¿no es cierto?, el gas que está dentro, va a ejercer mayor choques. ¿Con qué? Con las paredes, ¿ya? Va a chocar por todos lados, ¿no es cierto? Entonces la presión va a aumentar. Recuerden que la presión está relacionada a los choques que hace el gas con las paredes del recipiente que lo sostiene. Y el tercero, la tercera relación, ¿no es cierto?, es la relación entre la presión y el volumen, ¿ya? La presión y el volumen. A mayor presión, ¿no es cierto?, que se está ejerciendo sobre las paredes,
¿ya? El volumen va a disminuir, como lo vimos anteriormente. ¿Ya? Pensemos en este mismo globito. A mayor presión, ¿no es cierto? Estoy ejerciendo presión al globo. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir con el volumen del globo? Va a disminuir. ¿Ya? Va a disminuir. Eso quiere decir que son inversamente proporcionales. Si uno aumenta, la otra disminuye. ¿Ya? Son inversamente proporcionales. Esas son las variables de los gases. Entonces, para ya poder entender un poquito más los gases, cómo funcionan, ¿no es cierto? Tenemos que entender el comportamiento de los gases. El comportamiento de los gases no se puede entender como tal, ¿ya? ¿Por qué? Porque las partículas, como están tan desordenadas, ¿no es cierto? Se encuentran rodeándonos en todo momento, ¿ya? Dentro del planeta Tierra. Se creó la ley de los gases ideales, ¿ya? O sea, se propusieron, ¿ya? Tomar ciertas condiciones necesarias. ¿Para qué? Para poder estudiar los gases. Por eso se habla de los gases ideales, ¿ya? Y los gases ideales trabajan con las tres variables, de temperatura, presión y volumen. ¿Ya? Trabajan con estas tres variables. ¿Ya? Y los gases ideales, como les decía, ¿no es cierto?, fueron la teoría o el modelo de los gases ideales fue construida para poder estudiar el comportamiento de los gases que nos rodean. ¿Y qué nos explica esto? ¿No es cierto? ¿Qué nos explican los gases ideales? Que los choques no son elásticos. ¿Ya? Eso quiere decir que no van a perder nunca energía al colisionar. Nosotros sabemos que si colisiona algo, pierde energía, pero en los gases no. Por eso se habla de gas ideal. ¿Ya? ¿Ya? No van a perder energía al colisionar. ¿Qué va a ocurrir? Eso va a cambiar la dirección. ¿Ya? Va a cambiar hacia allá, va a cambiar hacia allá, hacia abajo, ¿ya? En cualquier dirección. Eso es lo que quiere decir que los choques son elásticos. Otro postulado, ¿no es cierto?, dice que las partículas de un gas ideal no presentan fuerza de cohesión ni tampoco de repulsión. Sabemos que de cohesión la fuerza es muy mínima. ¿Por qué? Porque como se encuentran tan dispersas las partículas, ¿ya? No va a tener una fuerza de cohesión. ¿Ya? Y tampoco se van a repeler. ¿Sí? Tampoco se van a repeler. Y el tercer postulado nos dice que el volumen de todas las partículas de un gas es insignificante en comparación con los espacios vacíos. Entre cada partícula de los gases, ¿no es cierto?, existe un espacio, y ese espacio se conoce como vacío. ¿Ya? Entonces, el volumen de todas las partículas de un gas es completamente insignificante, ¿no es cierto?, en comparación con los espacios vacíos. ¿Ya? Esto es para que podamos ir entendiendo un poquito más el concepto de gases ideales. Después, más adelante, ¿no es cierto?, ya vamos a empezar a trabajar con los diferentes postulados de diferentes científicos, ¿no es cierto?, que nos hablan respecto de los gases y cómo se relacionan estas tres variables, de temperatura, presión y de volumen. ¿Ok? Para ya ir cerrando, ¿no es cierto, chicos? Chicas, les dejo la autoevaluación. ¿Sí? Les dejo esta autoevaluación para que ustedes la puedan responder a conciencia. ¿Ya? No es necesario que me la envíen. ¿Ya? No es necesario que me la envíen a mi correo, es para ustedes, ¿ya? Para ver si lograron comprender, ¿no es cierto?, la información, para poder ver si lograron responder algunas preguntas, como cuál es el tema o la idea central del PPT. Ya sabemos que son los gases. ¿Sí? Si son capaces de identificar y subrayar las palabras, conceptos o frases clave que me permiten comprender la información. ¿Ya? Conceptos nuevos. ¿Ya? Vimos conceptos nuevos como la fluidez, la compresión, gases ideales, variables, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ojalá lo ideal es que ustedes puedan relacionar esta materia, ¿ya?, con su familia, ya que la puedan compartir, ¿ya?, y que la puedan dialogar, ¿ya?, para que podamos entender un poquito más cómo funciona nuestro entorno. Entonces, resumo todo lo anterior. ¿Qué trabajamos el día de hoy? Trabajamos los gases, ¿ya? Puntualmente la teoría cinética molecular de los gases, ¿sí?, donde vimos las propiedades de los gases, ¿ya?, la compresión, ¿no es cierto?, la fluidez y la difusión de los gases, ¿ya? También trabajamos con el concepto de variables de los gases, los cuales eran tres: temperatura, presión y volumen, y cómo se relacionan estas tres, ¿cierto? Y finalmente trabajamos con los gases ideales, eh, como para poder entender esta teoría, con sus postulados, principalmente, ¿no es cierto? Y cómo se relaciona. Entonces, chicos, chicas, queridos estudiantes, recuerden quedarse en casa, ¿no es cierto? Y tomando los resguardos necesarios para cuidarse
para que pronto nos volvamos a ver. Ya, un abrazo gigante a todos, un abrazo virtual gigante a todos. A cuidarse, ya pronto nos volveremos a encontrar. Así que un abrazo, cuídense. Y ya saben, ante cualquier duda, consulta, ustedes me pueden escribir al correo que está acá abajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Para yo responderse. ¿Ya? Un abrazo, cuídense, que estén muy, muy, pero muy bien. ¿Ok? Nos vemos, cuídense. Chao.